El diseño conceptual es un proceso exploratorio para plantear la viabilidad y factibilidad de un sistema o proyecto. Propone la identificación de necesidades y el descubrimiento de oportunidades potencialmente consistentes con el cumplimiento de la misión. La fase de diseño conceptual establece formalmente la idea inicial. Así que es usual que en esta fase se comience a evaluar el rendimiento del sistema, los riesgos, la viabilidad financiera, la conveniencia del cronograma, entre otras partes. Pero mucho ojo, el proceso de generación de conceptos no tiene por qué ser un ejercicio mental no estructurado. Los conceptos y el proceso de selección deben comunicarse y documentarse. Inicialmente se pueden hacer bosquejos a mano y anotaciones en un cuaderno acerca del sistema, representaciones mediante diagramas, prototipos de prueba de concepto, uso de ecuaciones simples, entre otros. Sin embargo, hay métodos de ingeniería comúnmente utilizados en el sector aeroespacial que te recomendamos consultes, como los usados por la NASA, la ESA o la DoD. Como te darás cuenta, cada uno de ellos tiene etapas primordiales y bastante similares entre sí. Una de ellas es la fase relacionada precisamente con la exploración del problema y el diseño conceptual. Puede parecer complicado, pero tranquilo, realmente esta etapa del proceso suele ser bastante divertida, ya que pueden ser creativos con absoluta libertad. Te puedes ayudar también con preguntas como las siguientes. ¿El concepto es físicamente realizable o no? ¿Existe la tecnología necesaria? ¿O ya hay algo similar? ¿Será demasiado costoso? ¿Será seguro? ¿O en todo caso se puede fabricar un prototipo simple? Debemos tener en cuenta que puede ser un proceso de alta incertidumbre, ya que si no se hace bien, puede obligar a los equipos a rediseñar alguna de las fases posteriores, lo cual es nada deseable. Este gran problema frecuentemente viene acompañado de retrasos en el cronograma, altos costos, disputas entre los integrantes del equipo, salida de algún miembro o hasta la cancelación del proyecto. La conclusión de esta fase es la evaluación y aprobación de un diseño que permita al equipo tomar una decisión bien razonada sobre si se debe proceder o no con el diseño. Y sí, en esta etapa estás a tiempo de cambiar de idea y considerar tantos conceptos como sean necesarios. Pero, ¿qué quiero decir con documentar el proceso? Documentar el diseño conceptual implica utilizar herramientas como resúmenes de diseño, estudios comerciales, estudios de viabilidad y estimaciones preliminares en general. Por otra parte, hay documentos generados durante cualquier proyecto espacial que se conocen como revisiones. Una revisión es un conjunto de rutas de retroalimentación dentro del desarrollo de un sistema. Así que, el documento generado en esta fase se conoce como revisión de diseño conceptual o CODR, que también le pueden llamar COD por sus siglas en inglés. La función de este documento es demostrar que es probable que haya al menos una forma de producir un sistema que cumpla con las necesidades y requerimientos de la misión. Por el momento no es necesario demostrar que el diseño es óptimo en términos de costo, desempeño u otros parámetros más detallados. Los detalles del diseño solamente deben describir los subcomponentes y sus funciones, indicando bien la forma en que estos son interdependientes entre sí y funcionan juntos en el sistema. Se puede reportar áreas identificadas con algún riesgo técnico o de costo, dejando a la vista alguna indicación de que hay una o varias posibilidades de mejora. Aunque el CODR solo necesita mostrar posibles soluciones, este es fundamental para presentar libremente tus ideas. Por último, otros puntos que puedes abarcar en tu documentación son tipo, misión, especificaciones, tecnología, estética,
ergonomía, características especiales, facilidad de fabricación, mantenibilidad y estimación de costos inicial.